hasta que esto no se investigue, hasta que no esté en manos de un juez, de un fiscal, de un gran jurado, no se puede hablar tan festinadamente de asesinato. Y la otra lección que debería haber aprendido la Casa Blanca y la secretaria de Seguridad Nacional y el presidente Trump es que hasta que esto no se investigue, no llegue a una corte, no se podía hablar, no se podía prejuzgar y no se podía condenar a priori a esta señora. Es la primera lección, creo yo. Camilo, yo estoy Sí, de acuerdo con usted, pero no es que no podían, es que no deberían de hablar de ese tema. ¿por qué? Porque eso es, bueno, porque eso va a prejuiciar a las personas posiblemente que van a ser seleccionadas para un juicio o para un jurado de instrucción, el gran jurado que se llama. Entonces, históricamente se ha dicho que los presidentes, como son jefes de la rama ejecutiva, deben de limitar sus comentarios sobre la culpabilidad de una persona para no prejuiciar ese potencial grupo de jurados que se pudieran seleccionar. Así que es más bien, no deberían, pero lo han hecho en este caso. Pero además ponerse a la defensiva prácticamente minutos después del incidente y prejuzgar ya pone bajo sospecha al poder político. Alguien tiene que Claro. decirle al presidente y sus asesores, silencio, calladito, te ves mejor. Pero Eh, todos los políticos no se dejan orientar por los expertos, los claro, peritos. claro, ese es el problema. Juez Milián, preguntas técnicas. El vicepresidente Vance dijo que la agente de ICE que mató a la mujer de Minneapolis goza de inmunidad absoluta. ¿Qué es la inmunidad absoluta? Bueno, no hay inmunidad absoluta, lo que hay es lo que le llaman inmunidad soberana, es decir, cuando uno está cumpliendo los trabajos de su empleo, tiene una inmunidad limitada para lo que está haciendo. Esa inmunidad no dice que penalmente o civilmente tienen una inmunidad total. Un juez, por ejemplo, un fiscal sí disfruta de una inmunidad absoluta de desempeñar su cargo, su trabajo, pero un policía tiene una inmunidad limitada que no se extiende a darle inmunidad por un acto penal, un acto que surge después, más allá de sus deberes, o un acto que puede exceder los deberes y las obligaciones. Así que se creó esa inmunidad para que un policía pudiera hacer su trabajo con sin temor a ser demandado o impedido, pero tampoco es absoluta. La única, ni siquiera el presidente de la Corte Suprema ha creado una nueva inmunidad presidencial que nunca había existido, pero eso tiene sus limitaciones a los deberes que está cumpliendo el presidente. Así que yo diría que inmunidad absoluta no existe para un policía y no existe para nadie en el gobierno estatal o federal. O sea que el vicepresidente Vance se encendió un farol y está hablando por boca de Yo creo que ganso. él yo creo que dejó, permitió la retórica, el entusiasmo por el punto de vista que él estaba argumentando y llevarlo a decir eso. Pero él tiene que saber que esa inmunidad no es absoluta y no es total para nadie. ¿Y a qué le llaman inmunidad cualificada? Bueno, en español, inmunidad cualificada. ¿Qué es eso? Bueno, es limitada a lo que estábamos hablando de los deberes que tiene que llevar a cabo un Ah, policía. ya. Si un policía está cometiendo un delito, por ejemplo, traficando en droga, o un delito que demuestra que él no estaba cumpliendo con sus deberes como policía, entonces ya esa inmunidad no se extiende. Así que no debemos confundir las dos cosas. Una inmunidad limitada, una inmunidad limitada por las circunstancias, lo que está haciendo el policía, pero no una inmunidad total. Eso no existe en ese tipo. Si no, un policía pudiera cometer un delito trabajando y entonces no tuviera ni culpabilidad civil Claro. ni penal. Y eso no existe. Claro, la inmunidad civil es mucho menor en el sentido de que se puede mandar a un policía que está actuando de una manera que se está excediendo de sus poderes o no está cumpliendo con su trabajo. Y eso pudiera ser algo que un policía esté manejando 200 millas por hora, con un exceso de velocidad. Pero si el policía, por ejemplo, está manejando a alta velocidad porque está persiguiendo a un delincuente y un delincuente peligroso, entonces sí se aplica esa inmunidad. Otra pregunta técnica, juez Milián. ¿En qué circunstancias se justifica el uso de la fuerza letal por agentes del orden, tanto estatales como federales, en este Bueno, yo país? diría en estatales, federales o para un civil. Uno puede usar uso letal para defender una circunstancia de que pudiera causar la muerte o heridas graves de una persona, sea la del agente o de otra persona. Y eso se aplica, por lo menos en la Florida, se aplica en casos civiles también. Es decir, uno no tiene el derecho de sacar una pistola y disparar. Ahora, si uno está enfrentado a una situación que su vida o la vida de otro está en peligro o en posibilidad de causar graves daños corporales, entonces está justificada en ese momento. Y lo interesante de ese concepto de defensa personal es que no tiene que ser real. Es decir, si la apariencia de lo que la persona está haciendo lleva a una persona razonable a pensar de que él está en peligro,
y entonces ya ahí uno puede usar la fuerza letal, como se llama, y eso se utiliza porque en algunas circunstancias, vamos a decir que un policía está en patrulla o un civil está en la calle y de repente se presenta una situación que él piensa que alguien tiene una arma, un machete, un cuchillo, o lo que él piensa que es un machete, un cuchillo, o una pistola, un arma de fuego. Entonces ya uno, si esa apariencia es real para esa persona, una persona razonable, entonces sí puede usar el uso de la fuerza letal. Tengo dos últimas preguntas. Una es otra pregunta técnica y la última es una pregunta netamente personal que usted puede responder o no, porque no quiero usar de su generosidad, no quiero ponerle un compromiso teniendo en cuenta que es un juez. La primera de las dos últimas preguntas es esta. Las autoridades de Minnesota han acusado en las últimas horas al FBI y a la oficina del fiscal de Estados Unidos de impedirles, de bloquear el acceso a las pruebas y denuncian haber sido excluidos del caso de la muerte de esta señora en Minnesota. ¿Esto es legal? ¿Excluir a las autoridades locales? Sí es legal, la realidad es que en la mayoría de los casos hay una cooperación entre todas las entidades locales, estatales y federales. Creo que el gobierno federal ha dicho públicamente que ellos no confían que se pudiera preservar la integridad de las pruebas o de los testimonios que se declaran en esta investigación. Yo creo que eso es una mala idea. Yo creo que todas las entidades tienen que cooperar, a no ser que haya una prueba obvia de que se va a hacer algo mal hecho. Pero yo lamento mucho que no se esté cooperando, porque yo creo que esto es un tema de interés nacional e internacional. Totalmente, claro. Yo creo que hay que hacer una investigación comprensiva con mucha transparencia. El sistema legal americano tiene que siempre ser el más transparente en el mundo. ¿Por qué digo eso? Porque eso establece la fe que tienen las personas en el sistema legal. En muchos países uno no puede hacer negocio si uno no tiene un contrato firmado con la entidad local de que cualquier disputa legal se va a celebrar o se va a llevar a cabo el juicio en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no existe la corrupción, porque existe la transparencia. Entonces yo creo que en crear impedimentos de este tipo lo que van a crear desconfianza en el proceso investigativo y más adelante en el proceso legal. Última pregunta, juez Alberto Milián, y puede, reitero, abstenerse de responderla. Ha habido un segundo tiroteo en 48 horas, perpetrado por agentes de inmigración. Hay 2 heridos en Portland, Oregon. Trace, que es un grupo que sigue el grupo sin ánimos de lucro, no partidista, que monitorea lo que hacen los agentes de inmigración, ha publicado en las últimas horas que los cazainmigrantes han disparado a más de una docena de personas en el último año en al menos 30 ocasiones y que el patrón casi siempre es el mismo, disparan contra los autos, contra la gente que va en autos. Mi pregunta es, ¿cree usted que ha llegado el momento de preguntarnos como ciudadanos si los agentes de inmigración se han convertido realmente en un peligro para la seguridad pública en este país y se han convertido en generadores del caos en vez del orden? Yo creo que eso es una opinión muy subjetiva. Lo primero que hay que contar es lo siguiente. Cada incidente se tiene que tratar como un incidente individual. Todas las circunstancias no se reproducen en ningún momento de lo que ocurrió, de lo que está enfrentando el agente federal y la persona que se siente agredida. Entonces yo creo que hay que investigar y hay que esperar una investigación completa. Lo segundo que hay que pensar y se tiene que preguntar uno, y yo he estado muchos años, 38 años como abogado, y fui abogado del sindicato de la Policía Metropolitana, que uno tiene que considerar el factor del entrenamiento que están recibiendo estos agentes. La realidad es que el entrenamiento es la mejor defensa de evitar una negligencia o un error. El entrenamiento que están recibiendo los agentes federales de ICE ha disminuido para ahorrar dinero porque están falta de reclutas, porque hay una falta de personal en la calle. Entonces hay que mirar ese tipo, si hay el suficiente entrenamiento correcto. Lo otro que hay que considerar es el factor, lo que están haciendo los agentes hoy en día normalmente no es lo que hacen ellos en la vida cotidiana como agentes antes del año que hemos comenzado, del año pasado. Hay que ver en cuáles circunstancias se están localizando, situando estos agentes. La presión que tienen encima. Exactamente. ¿Y cuáles son los protocolos que ellos están siguiendo? Es decir, uno no puede poner un novato a hacer un trabajo peligrosísimo, esperar que tenga el mismo nivel de experiencia. Lo más peligroso para todos los agentes de ley y orden es tener que enfrentar una situación donde tienen que utilizar un arma de fuego o una herramienta letal. Entonces yo me pregunto las dos cosas. ¿Han cambiado los protocolos? ¿Se le está dando suficiente entrenamiento? Pero también, Camilo, usted dijo una cosa que es verdad. La presión enorme política que se le ha puesto a estos agentes federales por motivos políticos, yo creo que es un factor en los enfrentamientos que están ocurriendo. Y también hay que pensar una cosa. Le estamos dando el liderazgo adecuado a este personal.
En muchos departamentos de policía, cuando no hay un buen liderazgo, y me refiero no solamente al jefe, pero al capitán, el sargento, el teniente, cuando no hay buen liderazgo, entonces hay más incidentes de este tipo, o provocados por las circunstancias o creados por la presión que se le ponen a estos agentes. Juez Milián, feliz fin de semana y muchas gracias. Igualmente, y gracias a usted por la oportunidad de hablar. Por favor. Ahora le voy a presentar un fragmento de la entrevista que concedió a este programa en las últimas horas David Brunner, que es un agente especial del FBI con más de 30 años de carrera en los escenarios internacionales más comprometedores y peligrosísimos. Lo primero que hizo el agente Brunner fue algo brillantísimo y que yo se lo agradezco en nombre de mis oyentes, porque más allá de la abstracción ideológica, más allá de una valoración política que está sobrando en estos momentos, el agente Brunner del FBI lo que dijo en este programa fue básicamente los errores que habría cometido el agente que mató a la mujer de Minneapolis. Escuchemos. Y yo veo muchos errores que el oficial, el agente de inmigración hizo en contra del entrenamiento que recibió y que siguen de recibir. ¿Como cuáles? ¿Como cuáles, señor Brunner? El primer error era, él salió de su carro y tenía su celular y estaba grabando con su teléfono. Eso es un error. No tiene que tener otra cosa en la mano, tiene que estar prestando atención. Aunque si ellos dicen que esta mujer era peligro, ya estaba amenazando a los agentes, ninguno de los otros agentes tenían una sensación de peligro, ninguno de los otros agentes tenían sus pistolas abiertas y puestas en el carro como era un peligro. No reconocían a esta mujer como un peligro. El próximo error que él hizo es cruzó en adelante del carro. Eso siempre se enseña que no se hace. No se pone en adelante de un carro por si acaso esa persona de repente, uno no quiere causar la situación que uno tiene que disparar su pistola porque el carro, y él fue detrás del carro, como él estaba al principio del video, esto no hubiese ocurrido. El próximo error que él hizo 3 tiros. El primer tiro, uno puede ver que el carro de ella, aunque estaba apuntando una dirección a la dirección afuera de él, en otra dirección, no estaba tratando a pegarlo. Él, como es importante que la persona se entiende que él sintió un peligro porque el carro de ella lo pegó. Eso se ve que era muy, muy poco, pero lo pegó. Y eso fue el primer tiro. Pero el segundo y tercer tiro, no. 100% no hay justificación, porque esos tiros fue en la ventana al lado de ella, no en el vidrio en adelante, al lado de ella, que significa que el carro ya había pasado y no era un peligro a ese oficial más. Permítame un intercut, agente Brunner, un intercut. Lo que queda claro con lo que usted ha dicho y lo que está en los videos es que la mujer no arremetió contra la gente quedó en el lateral, pegado al carro, pero en el lateral, no embistió a la gente, como dice el presidente Trump, ¿verdad? No, tiene razón, 100%, que no era un golpe completo, pero era un golpe, y eso es lo que la persona tiene que entender, es que es la persona que hace los tiros, él tiene que justificar que él sintió un peligro, porque el carro lo pegó a él, claro, aunque poco lo pegó, y ese fue el primer tiro, pero el segundo y tercer tiro, el carro ya se había pasado. Entonces, él hizo los tiros al lado de ella, al lado de su oreja. Y eso para mí, eso 100% es claramente escrito en las reglas de protección, que uno no puede hacer tiros a un carro que se está yendo. Y ese carro no era un peligro a él, ahora sí había otro agente en adelante del carro, entonces sí, pero no había nadie más que era un peligro a un policía o civil que estaba peligroso, por ella se estaba escapando. Lo que tendría que haber ocurrido es ese primer tiro ocurrió, entonces dejó. Entonces lo persiguen a la mujer, vayan a su casa y la arrestan. Claro, agente Brunner, una pregunta técnica. Cuando esto está pasando por disposiciones que ustedes tienen, los agentes de la ley, ese agente de inmigración no
no debió haber disparado, digamos, a las llantas del carro para paralizar el carro en vez de dispararle a la cabeza de la mujer? No, eso no. Oh, ya, perdón mi ignorancia, ¿eh? Sí. No, es 100%, eso no es 100%. El peligro es la persona manejando el carro. El carro no es el peligro. Entonces, ellos lo enseñan muy claramente, esto solamente en la película, que tiran a las ruedas o tiran al motor. Eso 100% se enseña, no se hace. El peligro es la persona que está detrás del carro. Porque la razón para no hacer eso es si hay otra persona que está en el carro y ese carro se da vuelta y esa persona se hace daño porque él hizo tiros al motor y de repente el carro se cayó del carro. Esa persona que no tenía nada que ver se hirió. La persona manejando el carro, que está controlando el carro, él o ella es el peligro. Y el punto no es para matar a una persona, el punto es para parar el peligro. Como le dije, pero... Agente Brunner, dígame una cosa. En el caso de inmigración, que ya sabemos que es un superpoder nacional, que parece que están más allá del bien y del mal, que no los para nadie, no sé cómo funcionan. Pero en el caso del FBI, cuando un agente del FBI está en una situación similar a lo que pasó en Minneapolis, y hay, digamos, una sospecha o casi una certeza de abuso de la fuerza, ¿qué pasa en ese caso en las primeras horas? Mire, lo que ocurrió ayer no es normal. Lo que ocurrió cuando usted vio, se puede ver en el video que en minutos después del incidente, el agente se puso en su carro y se fue de la situación. Y él le dijo a todo su equipo, vámonos. Si esto ocurrió correctamente, esa escena hubiese sido cerrado en varias cuadras, en otras direcciones, asegurar que toda la evidencia se puede ser colectada por el FBI. Todas las personas que estaban en esa escena, ¿qué vio? ¿Qué ocurrió? Porque todo está fresco en la mente. Cada celular, videos van a estar recibidos. Todos los cámaras que están en su cuerpo lo van a sacar. Esa es la escena de un crimen. Y ellos se fueron bajo de 2 horas, se fueron a la escena. Toda esa evidencia se pudo perder. Ahora la investigación que el FBI está haciendo ahora, los agentes de la calle que están haciendo esta investigación, estoy 100% seguro que ellos van a hacer el mejor trabajo posible a encontrar la verdad. Oiga, ¿y usted cree que los agentes de inmigración se fueron porque les dio su gana? ¿O que desde arriba le dijeron, abandonen la escena? 100%. Yo creo que eso fue orden de su jefe. Le dijeron, váyase de esta situación ahora. Pero es peor, es más inquietante eso. Si es así, es más inquietante. Sí, para mí eso es mi opinión, que eso ocurrió, que ellos le dijeron, vámonos de la situación, vámonos de la escena, y entonces se van de la escena. Y eso es, como le dije, si esto ocurrió en el FBI, hubiera un equipo que viene de fuera del estado a hacer una investigación que son completamente independientes, a mirar la situación, mirar los tiros, a ver las balas, a ver el pistola, a ver dónde fue todas las balas, cómo murió. Todo hubiese sido hecho completamente, eso hubiese tomado 24 horas fácil en esa escena sola de controlado, asegurar que todo está colectado correctamente para una investigación. Pero eso me preocupa ahora, que la investigación no va a ser dado al Estado, y ya sabemos que el Estado y el FBI no están cooperando, el FBI no le está dando permiso al Estado o los locales que ven toda la evidencia. Y eso me preocupa. Pero esto es lo que es más importante y más preocupante. Dígame una cosa, agente Brunner. Estamos hablando con Daniel Brunner, ex agente especial del FBI. El hecho de que inmediatamente el presidente Trump y su secretaria de Seguridad Nacional, la señora Noem, inmediatamente hayan prejuzgado la situación, hayan dicho que esta es una agitadora, que había atacado a la gente de inmigración, cuando evidentemente eso no pasó. Cuando hablaron de terrorismo doméstico, ¿significa esto que le van a pasar la mano a esta gente y que va a salir absuelto, se va a salir libre de polvo y paja después de haber asesinado a una ciudadana estadounidense? Sí. No puede ser, no puede ser. Sí. Por Dios, en este país no pueden pasar esas cosas. No tiene nada que ver con lo que dice el presidente, lo que dice la secretaria Noem. Tiene que ver con algo que está en Constitución, que ellos se van a quedar detrás. Hay algo que se llama, en inglés, no sé cómo decirlo, es
qualified immunity. Sí, exacto, la inmunidad. Calificado. Exacto. Exacto. So, si un agente federal está trabajando en las calles de cualquier estado, de los 50 estados de este país, y él está haciendo su trabajo en su capacidad como un agente federal, él puede hacer lo que sea, y si el estado encuentra cargos en contra de él, ellos le pueden hacer cargos. El estado de Minnesota puede hacer un cargo de homicidio en contra de este agente, y estoy seguro que lo van a hacerlo. Pero el gobierno federal puede entrar y sin pelea, sin corte, sin nada, le puede decir, no, esa gente pertenece a nosotros, esos cargos ahora pertenece al gobierno de Estados Unidos. Y se acabó la historia. Cargos van a ser, esos cargos van a estar en una corte federal. Y eso están escuchando un fragmento de la entrevista que concediera ayer en este programa el agente especial del FBI, David Brunner, a partir del incidente de Minneapolis, donde un agente de ICE, de inmigración, ha matado a una mujer. Hacemos la primera pausa del programa, y reitero que, entre otras cosas, nos vamos a ir hoy a Groenlandia, gracias a la magia de la radio. Y les voy a contar una historia tristísima que, sin embargo, puede terminar de una manera, si no feliz, por lo menos tierna.